servicio público de energía eléctrica en la Ciudad de México. No podemos volver hacia atrás. Se ha dado el paso, lo dimos bien y creo que debemos terminar exitosamente este ciclo que se inició, no ahora, sino todavía en el sexenio del presidente Salinas, cuando se ordenaba ya la extinción de los y fuerzas del centro. 6. Una reforma en telecomunicaciones. Ya no está clara con nosotros, pero sin duda el anuncio del presidente en materia de transición terrestre a la vía digital significará para el país un aliento enorme para la ampliación de la cobertura, de la calidad y también de la competencia que resulta fundamental en este renglón. 7. Una reforma laboral. Está pendiente del Congreso. Yo diría, y estaría dispuesto a sostener con la presidenta del PRI en esta mesa, dejemos lo que nos divide, dejemos de lado la discusión sobre los privilegios sindicales, que es lo que finalmente nos tiene entrampados. Vayamos a los cambios más urgentes, vayamos a la flexibilización del modelo de contratación laboral, abramos la posibilidad del contrato por hora, abramos la posibilidad del contrato a prueba y otras formas de contratación laboral que realmente le dan al país un nuevo impulso en materia de competitividad laboral y también del mercado de trabajo en su conjunto. Octavo, y me apuro, una reforma regulatoria. Ya anunció el presidente una veda, está prohibido para las dependencias gubernamentales emitir una sola regulación más. Lo que hay es lo que hay, y lo que hay ya se podó. Y debemos también avanzar en ese sentido, facilitar, recordarle a los ciudadanos que el gobierno está para servir y no para estorbar la creación de empresas y la generación de empleos. Noveno, la lucha contra el crimen organizado, de nuevo, una tarea que no puede dividirnos. Debemos entender, y creo que así lo entendemos todos, que el enemigo común es la delincuencia organizada. No es una lucha exclusiva del presidente Calderón, no es una lucha exclusiva de un partido en particular, debe ser una tarea de todos, y en ese sentido se requiere el concurso de todos. Especialmente, ¿qué planteamos? En este tramo por recorrer los últimos 2 años de gobierno, crear las bases para mandos únicos de policía a nivel estatal. En lugar de tener más de 2,000 mandos policíacos municipales, tener 32 mandos que permitan la homologación de los criterios de ingreso, selección, capacitación, promoción, ascenso, retiro, jubilación, condiciones de seguridad social de las policías y, por supuesto, en la estrategia. Además, con esto alejaríamos a los alcaldes de la vulnerabilidad que tienen ahora. Un alcalde en cualquier municipio del país es estrictamente vulnerable ante la acción del crimen organizado que le va a escoger entre la plata o el plomo. Esa es la verdad, en la medida en que llevemos el mando policiaco a la capital del Estado, de preferencia decidido en conjunto con el gobernador y el Congreso del Estado, dificultaremos la acción del crimen organizado para comprar policías municipales, como lamentablemente ocurre en todo el país. Y finalmente, décimo, con esto cierro, una reforma política. ¿Qué reforma política? Una que le dé al ciudadano el poder, que le regrese al ciudadano el poder. Y lo sostenemos también con apertura. Estamos dispuestos a avanzar una reforma que permita las candidaturas independientes, más allá de los partidos políticos, una reforma que permita la reelección legislativa para darle a los ciudadanos el poder de castigar o premiar a los buenos o malos legisladores, la reelección de alcaldes también para facilitar la gestión municipal y también darle al ciudadano el premio o el castigo sobre buenos o malos alcaldes, una reforma política que elimine las barreras para que los ciudadanos participen en las elecciones a través de mensajes, cosa que está prohibida de acuerdo a la legislación vigente, y permitir ese regreso a la sociedad. En suma, amigas y amigos, diría muy brevemente, el país atraviesa y transita todos los días en estas dos dinámicas, dos realidades muy distintas, una en el eje nacional, otra en los 32 ejes locales, y más allá de diferencias, que las habrá y las seguirá habiendo, y de competencia electoral, que las seguirá habiendo, y sin duda nos seguirá marcando, concentrarnos en los acuerdos es una posibilidad. Ojalá, de veras, que todos hiciéramos el esfuerzo y que usáramos las mayorías o los votos o la representación que tenemos asignada en las cámaras de diputados y de senadores para la formación de acuerdos en el sentido que el país necesita y no para el cobro de revanchas o para el incremento, el ahondamiento en la política. Esa es mi consideración, son mis reflexiones.
Les agradezco a todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias al presidente de Acción Nacional. Tenemos muchísimas preguntas. La verdad es que me permití tratar de hacer un resumen en 3. Me retracto lo que le dije. Les voy a pedir para que todo sea un tema justo en el orden, no hay un orden que yo sugiero, presidente, de manera muy respetuosa, para que contesten las preguntas. Empezaríamos con el presidente del PAN, luego con el presidente del PRD y terminamos con la presidenta del PRI. Entonces, vamos, si les parece el bloque de 3, si ustedes creen que no contestaron todas sus inquietudes y los presidentes tienen tiempo, nos seguimos, y si no, pues vamos a dar por terminado. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Existen las condiciones para llegar, las condiciones políticas obviamente, para llegar a un gran acuerdo nacional o un pacto? Estamos hablando de un tipo de la Moncloa o un tema con la concertación chilena, donde en este pacto nos podamos poner de acuerdo en los temas políticos y económicos más relevantes, dejar al lado las diferencias que existen y, por supuesto, impulsar las grandes reformas estructurales que necesita nuestro país. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de la fiscal, la laboral y, por supuesto, la política, que creo que es fundamental para poder generar los grandes acuerdos y destrabar la agenda legislativa. Esa sería la primera pregunta. Dos de las 3, ¿les parece? Y las contestamos si ustedes están de acuerdo en ese orden. La segunda es: ¿qué clase de país les gustaría que recibiera el próximo presidente de México? Y aquí yo le agregué también un tema que es: ¿y qué están dispuestos los partidos políticos en México, inclusive en contra de sus estatutos y de algunas disposiciones que estén a favor de México, a sacrificar? O sea, ¿qué están dispuestos ustedes a sacrificar para que el próximo presidente de la República reciba un país que, como el que todos queremos, un país de oportunidades, un país próspero? ¿Hasta dónde los partidos políticos están dispuestos a sacrificar muchos de sus acuerdos? Y la última es, que creo que es uno de los temas que ya la realidad nos alcanzó, es que considero que México, el punto más crítico que tiene hoy en día, por el cual nos vamos a enfrentar, son los pasivos laborales, los temas de pensiones, los temas de ingresos federales. ¿Qué posición tienen y qué vamos a hacer con Pemex? ¿Qué vamos a hacer con el Seguro Social? ¿Qué vamos a hacer con el ISSSTE? Para transformarles y darles una viabilidad de largo plazo. Esas serían las 3 preguntas iniciales, de manera respetuosa, que se las hacemos a los presidentes. Le pediría a César, a Jesús y a Beatriz que nos dieran sus apreciaciones. Gracias. Gracias, con mucho gusto. Trataré de ser muy sintético y breve en mis respuestas, para permitir también que los demás presidentes nacionales puedan hacer uso de la palabra el tiempo necesario. Creo que las condiciones para un acuerdo nacional existen. En todo caso, lo que habría que definir en primer orden es la agenda, los puntos de un posible acuerdo, y en ese sentido me parece que debemos imprimirle una fuerte dosis de realismo a lo que quisiéramos hacer. Estimo que las posibilidades de acuerdo reales o más razonables bien podrían abarcar de aquí al 30 de abril del año próximo, es decir, cuando termine el siguiente periodo de sesiones.